que no conozcan personalmente a Alejandro Perales, es licenciado en Ciencias de la Información, director general de Impacto, de Análisis y Comunicación, se dedica al análisis de contenidos y a una larga experiencia, no solamente sociales, también políticos. Es miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid y asesor técnico de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. También asesora a múltiples organismos, tanto nacionales como internacionales, el Consejo de Consumidores de España, el Observatorio de la Publicidad, la Agencia de Protección de Datos y el Comité Económico y Social de Europa, entre otros muchos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Bueno, pues muchas gracias, Begoña, buenos días y muchas gracias, por supuesto, a la delegación del Plan Nacional sobre Drogas y a PDS por esta oportunidad magnífica, ¿no?, de poder intervenir aquí. De alguna manera, la intervención mía, que va a ser breve, voy a hablar de una investigación, pero voy a hablar de algunos de los elementos, digamos, más básicos de esa investigación, porque obviamente los resultados pues trascienden con mucho a lo que podamos contar aquí en un espacio, tiempo limitado, ¿no? Pero digo que de alguna manera se justifica porque tanto esta investigación como una investigación de la que ahora me referiré y que tiene que ver precisamente con los vídeos, con el magnífico material, ¿no?, al que he podido acceder gracias también a PDS, ¿no?, de los vídeos del concurso, tienen que ver con un elemento común que son los mensajes o la comunicación entre iguales o los mensajes horizontales. En ambas investigaciones, digamos que hay un leitmotiv que es este, ¿no? Nuestra experiencia de investigación en este ámbito, pues hemos tenido ocasión de trabajar objetos muy diversos, ¿no? Pues, el tratamiento del consumo por parte de los jóvenes de sustancias y el tratamiento de la drogodependencia, por ejemplo, en las series juveniles, ¿no? O el estudio de la evolución de la información que se difunde a través de los diferentes medios de comunicación sobre las drogas, opiniones, informaciones, pero digamos que un elemento interesante, yo creo, y novedoso en este estudio era que no íbamos tanto a analizar cuál era esa imagen, digamos, más institucional, más general, más informativa sobre el consumo, sobre la adicción, sobre la drogadicción, sino que hablábamos con los propios o intentábamos conocer cuál era, digamos, la percepción fundamental o prevalente que existía entre aquellos que son consumidores reales o consumidores potenciales en el ámbito de la juventud de este tipo de sustancias, ¿no? Por tanto, incluso trabajando con jóvenes, nos movíamos en un ámbito distinto al que a veces es también convencional y nosotros hemos trabajado en él, que es el hacer reuniones de grupo, entrevistas en profundidad con los jóvenes, porque al fin y al cabo estamos haciendo un tipo de... ¿Sí, oye? ¿Qué tienes que pasar tú? Ah, sí, todavía estoy en los prolegómenos. Digo que tenemos que hacer ese tipo de investigación, pero es una investigación que de alguna manera es directiva, porque estamos introduciendo nosotros los temas, estamos buscando a los jóvenes, estamos generando el marco en el que el discurso de los jóvenes se plasma. En este caso se trataba de lo contrario, ¿no?, de intentar, como ahora veremos, acceder a un discurso que ya estaba ahí, por lo tanto un discurso no solo horizontal, sino un discurso también espontáneo, no dirigido, y que, digamos, nos permitiera abismarnos o acercarnos o abocarnos a aquello que los jóvenes estaban comentando sobre su consumo, sobre el consumo de otros o en general sobre las drogas como, digamos, como objeto de referencia, ¿no? Eso yo creo que lo que más asocia esta investigación al tema del punto de mira, porque como también señalaba Rábago antes, el tema de los jóvenes es un tema enormemente importante porque es un target diferente del de los menores, es un target diferente del de aquellos que se van incorporando al consumo de sustancias. Los jóvenes universitarios están en otro estadio, tienen una problemática, por tanto, específica en materia de consumo y es muy interesante poder analizar, como digo, cuál es su percepción, qué es lo que dicen sobre el tema, cuál es su conversación en relación a este asunto, con el fin de poder extraer, en definitiva, de ahí pues una serie de elementos que al mismo tiempo nos permitan desarrollar ciertas estrategias de comunicación que conecten al máximo
desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista emocional, y yo recalco muy especialmente esto, con aquello que ellos están viviendo cotidianamente en el consumo de las sustancias. Aquí, ahí, ¿verdad? Sí. Bien, como decía, de lo que se trataba fundamentalmente en este estudio era de conocer la percepción del consumo de drogas por parte de los jóvenes, no a través de un tipo de investigación dirigida preguntándoles qué opinaban sobre ello, sino intentando acceder a la conversación que se va produciendo de forma cotidiana, de forma espontánea en Internet. Por lo tanto, se trataba de conocer qué es lo que dicen, también qué es lo que muestran, el aspecto icónico, el aspecto visual, el aspecto fílmico, el aspecto fotográfico en Internet, en las redes sociales, como ustedes saben, es muy importante. Por lo tanto, había una preocupación también fundamental por ver cómo se representaba, icónicamente también, esa reflexión o esa percepción o esa experiencia que los jóvenes, en este caso por el target al que nos estábamos dirigiendo, jóvenes universitarios y de secundaria, fundamentalmente, planteaban en la red en sus conversaciones con iguales, ¿no? Bueno, hay muchas herramientas ya que permiten hacer seguimientos conceptuales en Internet, mention, naming, etcétera, que tienen siempre la dificultad de que te acaban dando un dato frío que es muchas veces difícil, no tanto de cuantificar, que esa es la parte buena de estas herramientas, cuanto de contextualizar y de interpretar, ¿no? Por lo tanto, nosotros recurrimos de forma auxiliar a ese tipo de herramientas, pero fundamentalmente lo que íbamos buscando era el conocimiento directo de un cierto histórico de aquellos que hablaban sobre las sustancias en la red, intentando seguir un poco, no solamente cuando aparecía una mención, sino cuál era un poco, digamos, el relato o la conversación que se iba produciendo en torno a esto. En las redes sociales es relativamente sencillo. Cuando hemos entrado en la mensajería móvil, obviamente, porque existe, digamos, un cerco mucho más, afortunadamente, ¿no?, mucho más denso, ¿no?, a la hora de poder acceder a las conversaciones de terceros, pues tuvimos que recurrir necesariamente a pedir autorizaciones a determinadas personas que cumplían con ese perfil, que cumplían con ese target, para poder realizar observación no participante, para poder realizar observación de cuál era su conversación sobre el tema de las drogas o del consumo de sustancias, ¿no? También, evidentemente, todo lo que se llaman contenidos generados por los usuarios, en YouTube, en Vine, en diferentes, digamos, plataformas, y blogs, siempre y cuando no fueran especializados en materia de droga. Blogs, digamos, experienciales o vitales, en los que la droga podía aparecer como podían aparecer cualquier otro tipo de tópicos, cualquier otro tipo de temas en esa conversación o en esa exposición. Al final analizamos unos 5.000 mensajes, como digo, de un discurso que entendíamos horizontal y que entendíamos espontáneo, y de ahí un poco la validez de la presunción de sinceridad, y por lo tanto la evitación de discursos superyoicos del tipo, digo esto porque se supone que están esperando que diga esto, en una investigación reglada, y que nos permitía también establecer una serie de indicadores. Más de los que hay aquí, pero básicamente, por un lado, intentar determinar los perfiles del participante para contextualizar aquello que decía sobre el consumo de sustancias. Es muy difícil en Internet porque muchas veces aquello que se representa como identidad no es necesariamente la identidad real, por lo tanto hay que tener una cierta prudencia, ¿no?, a la hora de identificar en rasgos sociodemográficos clásicos a aquellos que hablan en la red, ¿no? Pero bueno, intentamos hacer un acercamiento que fundamentalmente donde mejor funcionó fue en cuestión de género, porque es, digamos, lo más evidente y donde se puede contrastar más la veracidad de aquello que se expone. Las sustancias, como objeto de referencia, de qué tipo de sustancias se hablaba, con qué motivaciones o con qué frenos, es decir, si se hablaba bien o se hablaba mal, y cuál era un poco el argumentario para hablar bien o para hablar mal de ese consumo. Y finalmente lo que dotaría de sentido a ese hablar bien o hablar mal, es decir, cuál era un poco la idea global que en esa percepción de las drogas se convertía un poco en la llave que dotaba de sentido al discurso. Al final, ¿qué es lo que entendían, que suponía, que simbolizaba y que representaba el consumo de drogas en su vida, ¿no? Como digo, un elemento que fue más fácilmente aislable como indicador fue el del género, ¿no? Y eso permitió determinar
Por un lado, que encontrábamos de una forma aleatoria, entiéndaseme que cuando hablo de aleatorio estoy hablando de una investigación digamos en un primer nivel intencional, puesto que vamos buscando el discurso de las drogas, pero a partir de ahí con la máxima aleatoriedad, en el sentido de que vamos buscando todo aquello que nos va apareciendo en la investigación, ¿no? Y lo que sí encontrábamos era una presencia ligeramente superior, no claramente superior, pero ligeramente superior de chicos frente a chicas, en aquellos mensajes, en aquellos posts, en aquellos tweets que encontrábamos que tenían que ver con el tema de drogas, e incluso cuando se generaba conversación o diálogo con otras personas, y unas ciertas diferencias en cuanto a qué es lo que dicen las chicas y qué es lo que dicen los chicos en Internet sobre las drogas. Básicamente, digamos que el discurso de las chicas era un discurso más autorreferencial, hablaban de ellas, hablaban de su consumo, hablaban de ese consumo además en un entorno íntimo, a veces solitario, que era una constante importante en buena parte de esos discursos. Era un discurso que era, por lo tanto, bastante introspectivo y que era bastante próximo al ámbito de los sentimientos. Es decir, qué es lo que se siente o qué es lo que una sentía cuando consumía drogas, o qué es lo que sentía que le llevaba a consumir drogas, porque digamos que las drogas aparecían como un fenómeno desencadenante o aparecían como un fenómeno causal, ¿no? Y en el caso de los chicos, lo que encontramos era un discurso mucho más heterorreferencial, es decir, era un discurso no tan personal, mucho más impersonal, mucho más relacional, mucho más de comparación con los otros, donde tenía mucha importancia la casuística del consumo, qué he tomado, cuánto he tomado, dónde lo he tomado, una visión mucho más extrovertida, mucho más social, y en ambos casos lo que había era experiencia. Es decir, el consumo se asociaba sobre todo a la experiencia, una experiencia común, compartida o no, es decir, intercambio de experiencias personales individuales o, digamos, experiencias compartidas, pero en todo caso, experiencias comunes. De lo que más se habla es de alcohol, por lo menos en el análisis que nosotros realizamos, de lo que más se habla es de alcohol, y fundamentalmente de alcohol destilado. En un segundo nivel estaría la cerveza y el cannabis, en un segundo nivel frente al alcohol destilado. Luego hay una referencia que no es discriminante con las anteriores, pero que tiene un peso muy importante, que es el hablar del consumo de porros y de alcohol como, digamos, como un paquete, ¿no?, de consumo en la experiencia cotidiana, ¿no?, de ocio. Y ya a niveles más bajos, de una manera mucho más puntual, aparecían las pastillas, aparecía la cocaína o aparecían otras sustancias que eran prácticamente puntuales, ¿no?, en lo que nosotros encontramos, ¿no? Pero la referencia al alcohol destilado es fundamentalmente lo que constituía el discurso sobre el consumo de sustancias. Había también un ámbito de experiencia, como antes decía, que podía ser individual o interpersonal o social, y en ese continuum, del que va desde lo individual hasta lo social, digamos que el cannabis aparecía en un entorno fundamentalmente individual interpersonal, mientras que en el caso de la cerveza aparecía en un entorno más interpersonal social. Es decir, la cerveza aparecía como una bebida más social, el cannabis aparecía como una sustancia mucho más individual, ¿no? Digamos, el límite de lo interpersonal estaba un poco a caballo entre las dos. No hay tanta referencia al consumo solitario, por ejemplo, de alcohol, y hay mucha más referencia al consumo solitario, por ejemplo, de cannabis, ¿no? Los destilados se colocaban, digamos, en un punto medio. Los destilados sí que aparecen sobre todo en un intercambio de experiencias o de informaciones con los otros, y luego también por cruzarlo con el género veíamos que las chicas, ya habíamos dicho que el alcohol era, digamos, el objeto de referencia predominante, pero dentro de ese predominio relativamente más pesa en las chicas que en los chicos, o si quiere ver de otra manera, los chicos hablan más de cannabis o de otro tipo de sustancias que no son alcohol, y en las chicas su discurso se circunscribe más al ámbito del alcohol. Desde el punto de vista de las imágenes, lo que más llama la atención es la reiteración, es decir, hay un canon a la hora de representar las drogas, y es un canon que tiene que ver con el alarde, es decir, que tiene que ver con representar una rave con un montón de gente, fotos con un montón de gente bebiendo, fotos de los amigos brindando, incluso de fetichismo, ¿no? Fotos en las que aparece pues, un contrapicado de un porro enorme, o utilizar el porro para hacer diferentes juegos simbólicos. Es decir, se convierte en un elemento icónico de identificación enormemente importante, ¿no?, y de pertenencia, ¿no?
En el caso de las menciones, señalar, voy muy rápido, señalar dos elementos que no es que sean mayoritarios, pero sí son significativos cualitativamente, ¿no? Por un lado, que en el caso del alcohol se habla bastante de marcas. No se habla solo de que he bebido alcohol, sino que se habla de marcas. Y además se habla de marcas baratas, por decirlo así. Entonces las marcas baratas también se convierten en un elemento de identidad, digamos, de pertenencia, de confraternización, de complicidad, ¿no? Y por otro lado, aparecen mucho las bebidas energéticas. Aparecen, pero no como una alternativa al consumo de sustancias alcohólicas, sino como un elemento, digamos, complementario para los combinados. Aparece bastante, de forma reiterada, no mayoritariamente, pero sí significativamente, nos llamó la atención, al menos, digamos, la redundancia o la reiteración en las bebidas energéticas, ¿no? Por utilizar una terminología un poco publicitaria, pero digamos que si pudiéramos diferenciar el atractivo que tienen las drogas desde el punto de vista de los beneficios que aportan, vemos que sobre todo se habla de su componente aspiracional, es decir, algo que me va a suponer bienestar, placer. Pero hay una parte también muy importante de las drogas, que es, esto que llaman los anglosajones los gappers, es decir, el tapar huecos, ¿no? Las drogas también tienen un papel muy importante como evasión, como solución ante los problemas, ¿no? Por lo menos como solución inmediata o como lenitivo, tienen ustedes ante los problemas. Los dos son elementos de atracción, los dos son elementos que se valoran positivamente, pero es interesante ver en qué discursos y en qué contextos las drogas son importantes por lo que aportan o por lo que alivian, ¿no? Que son dos elementos, digamos, que tiran mucho de ese consumo, ¿no? Y luego, en el caso del cannabis, y muy centrado en el cannabis, algo, digamos, que en el discurso apologético del consumo no tenía que ver estrictamente ni con los beneficios ni con los alivios, ¿no? Sino con una reivindicación casi ideológica, ¿no? del cannabis, de que el cannabis es menos peligroso que otras sustancias, digamos una reivindicación, bueno, no ya alguna referencia, en fin, más o menos vaga a sus beneficios médicos, aunque eso no es algo que importe demasiado en los que hemos analizado, pero sí ese componente reivindicativo del cannabis, bueno, ¿y por qué no el cannabis, ¿no? Cuando otras sustancias sí, ¿no? que aparecen muy asociadas a esa sustancia. Por tanto, como decía, hay en ese espacio común de pertenencia y de identidad, y voy terminando, en los chicos todo esto lo que construye es un discurso que tiene que ver mucho con la complicidad por el alarde, tú cuánto has bebido, cuánto he bebido yo, nosotros bebemos tanto, vosotros cuánto, y por lo tanto con la simetría. En las chicas tiene más que ver con la complicidad, el desvelamiento, es una especie de tributo a la amistad, ¿no? El poder contar a otras chicas lo que les ha pasado y por qué han bebido, ¿no? Forma parte, digamos, de un discurso de acercamiento, ¿no? En el caso de WhatsApp es curioso ver también muchas referencias a prácticas colaborativas. Hay muchos WhatsApp de intercambio de información, tú te encargas de comprar esto, yo compro esto otro, quedamos en tal sitio, nos organizamos de esta manera, el que llegue primero tal, ¿no? Es decir, hay toda una economía, tienen ustedes colaborativa, ¿no? Asociada a eso, donde es más barato y tal, que es colaborativa, claramente. Y luego una visión, en el fondo, muy coincidente con la propuesta publicitaria, en el caso del alcohol, aunque estamos viendo ya, el otro día veía yo ya algunos anuncios de cannabis, ¿no? Que en vallas exteriores de Andalucía, ¿no? Pero hasta ahora lo que había visto fundamentalmente, obviamente, es alcohol, y es una visión que si ustedes ven los anuncios sobre alcohol, independientemente de esa graduación, pues atienden mucho a la camaradería, atienden a la colaboración, atienden a la alegría y atienden mucho a la juventud, porque es el target al que fundamentalmente se dirigen para su incorporación al consumo, ¿no? Hay una gran coincidencia entre el discurso que los jóvenes desarrollan sobre el consumo de sustancias y aquello que se presenta, digamos, como paradigma o como tranche de vie, como estilo de vida en los anuncios de bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno, ya las dos últimas transparencias tienen que ver con los frenos. Fundamentalmente, ¿qué es lo que cuando hablan mal? Ya digo que fundamentalmente se habla bien, es decir, el discurso de las drogas en las redes sociales es positivo. Cuando se habla en negativo, ¿en qué se habla? Pues se habla sobre todo en aquello que puede perjudicar al ich und nunc, es decir, al momento concreto, no al problema de salud. Tiene que ver con el miedo al ridículo, con entorpecimiento a objetivos relacionales concretos, se me fastidió una cita porque iba demasiado pasado, no pude llegar a tal sitio. En segundo lugar, el obstáculo al desarrollo educativo o profesional, me impide estudiar, no he podido concentrarme para hacerlo. Ya en tercer lugar, los obstáculos al autocuidado,
Y, por último, la falta de control, ¿no? Donde hay una relación muy ambivalente con los padres porque se quejan de que los padres les controlan, pero cuando el padre es un colega hay muchos comentarios donde los jóvenes se desazonan, ¿no? Y no les gusta mucho eso de que el padre entre en complicidad con el consumo, ¿no? Fíjate, mi padre fue y no se le ocurre otra cosa que ponerse a beber conmigo, ¿no? Y genera una cierta incomodidad, porque de alguna manera rompe con ese rito, digamos, de la separación o de la evolución, ¿no?, adolescente que tiene también el consumo, ¿no? Por lo tanto, por terminar, diría que los jóvenes se adhieren a un relato sobre el consumo de drogas que es bastante impermeable a los mensajes normativos de fuera, es decir, no hay conversación, debate sobre todo aquello que nosotros estamos considerando como el gran debate sobre las drogas, si son buenas, son malas, perjudiciales, para qué debemos tomar, qué no, cuáles son los valores, cómo podemos integrar valores que nos permitan. Digamos que por lo menos en el discurso cotidiano todo eso está fuera, es un discurso bastante impermeable a todo eso. Son conscientes de los riesgos, pero negocian con el riesgo, es decir, lo relativizan. Esto es verdad que el riesgo, pero a mí no me va a pasar. Entonces, digamos, desde esa falsa conciencia de invulnerabilidad que es muy adolescente, ¿no?, y de la baja percepción del riesgo personal, pues está ahí, por lo tanto no me mueva mucho más, está ahí y le pasará a alguien, no a mí, ¿no? Y luego, fundamentalmente, digamos, modestamente, entenderíamos que aquellos mensajes que conecten más con la experiencia real o con la experiencia vicaria, que lo que le ha pasado a otros, ¿no?, y que conecten mucho con el malestar concreto que te genera el haber consumido, el exceso de consumo sobre todo, es quizá los aspectos o los mensajes con los que más contactan, ¿no?, desde un punto de vista emocional. Y esto sería un poco el final, es decir, son los mensajes de carácter emocional los que parece que mueven más frente a los mensajes más informativos, racionales o incluso axiológicos, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Bueno, no sé. Todavía continuamos un momento más con Alejandro Perales. Nos hemos quedado con las ganas de profundizar, el estudio está ahí y esperamos encontrarlo. ¿Dónde se puede encontrar? Bueno, tenemos que colgarlo. Es que esto es un mal muy nuestro. Se hace lo más difícil porque estamos viendo que el tópico es los jóvenes a través de las redes sociales hacen apología de las drogas, pero luego has explicado un material muy interesante sobre yo explico, se me fastidió el plan porque me había pasado de vuelta, se ríen de ellos mismos, he visto algunos de esos mensajes y eso pues es muy útil y muy saludable para establecer nuevas estrategias porque son impermeables a las que hasta ahora les estamos ofreciendo. Sabemos lo que no debemos hacer, no lo que hay que hacer. Esto igual a alguien le daban un Pulitzer si lo conseguía. En cualquier caso, con todo este material elaborado y el compromiso de colgarlo en la Asociación de Usuarios de la Comunicación y en el plan también, porque ha sido un estudio del Plan Nacional sobre Drogas. Tenemos muchos testigos, hasta en Argentina lo están escuchando ahora y en Perú. Y pensamos que es un material muy interesante para poder profundizar en él. Y también una pincelada sobre, sabiendo todo lo que se ha extraído de esa información espontánea, qué ocurre cuando son jóvenes, esos 500, más de 500 vídeos de YouTube que hay en el fondo de PDS, cuando sabemos que, hombre, los vídeos se hacen con la intención de ganar un concurso y luego les pueden preguntar a ellos mismos, ¿de dónde habéis partido? ¿Queréis ganar el concurso o queréis expresaros? Ese estudio es más complicado, en todo caso hay que analizarlo de una manera muy diferente, ¿no?, que las conversaciones espontáneas. Sí, yo por contestar a las dos cosas, desde luego informaremos en cuanto hayamos podido contar con esta información accesible a todos, ¿no? Y en segundo lugar, efectivamente, hombre, todavía estamos en la fase del análisis, espero que el año que viene podamos contar el estudio, ¿no?, sobre los vídeos en tu punto de mira. Bueno, el material desde luego es apasionante, ¿no? Es decir, yo me he encontrado con un material importantísimo, ¿no? Porque más allá de que efectivamente es otro contexto, por lo tanto los mensajes están en otro contexto diferente, pero digamos que los enunciadores de ese mensaje son los mismos, ¿no? O en buena medida. Quizás estos tienen un perfil un poquito más alto de edad, ¿no? En el otro entraban también, pero también había gente más joven, ¿no? Pero hay una variedad impresionante, ¿no?, en cuanto a argumentarios, situaciones, percepciones sobre la realidad del consumo, que me parece que en ese análisis sistemático no solamente se va a poner en valor, ¿no?, que ya está
puesto y más que de sobra en valor, sino que yo creo que se van a extraer conclusiones, yo creo que muy interesantes para las estrategias de comunicación. Espero que sea así. Desde luego el material es importantísimo, ¿no? Esperemos que el año que viene nos pueda presentar ese nuevo estudio. Queremos ser muy respetuosos con los turnos de todo el mundo. A veces en las jornadas el último ya se queda sin tiempo para hablar. Aquí queremos hacerlo cumpliendo los tiempos. Tenemos 10 minutos hasta la próxima mesa redonda, que les recuerdo que es la importancia de la prevención en el ámbito universitario, por expertos del mundo universitario. Pero mientras tanto, si hay alguna pregunta en la sala para Alejandro Perales, aún tenemos oportunidad de hacerla, o quizá a través de ese WhatsApp, que recuerdo a quienes nos están siguiendo por streaming, pueden enviar sus mensajes al 659-702-624. Aquí tenemos un par de preguntas, si queréis podemos empezar por Eva Orue nos las va a transmitir en nombre de aquellas personas que no están presencialmente aquí, y si animan, yo creo que 3 turnos de palabra nos cabrían todavía. Hay un mensaje primero de alguien que se identifica como técnico de un centro de prevención de Barcelona y que pregunta si las diferencias de género encontradas en las redes sociales son las mismas que se encuentran en el consumo en la vida real, por así decirlo. Y si me permitís, paso también el segundo mensaje que nos ha llegado y lo puedes contestar, Alejandro, a la vez. Si en las redes que habéis analizado, si hay una diferencia o una preferencia de los jóvenes por una u otra red para hablar de drogas, nos preguntan. Bueno, con respecto a lo primero, bueno, la verdad es que Francisco Rábago lo contestaría mucho mejor que yo, ¿no? Pero efectivamente... Le podemos pasar el micrófono. Ahora, yo creo que quizá, si quieres contestar al tema de... Sí. Bueno, yo no, simplemente decir que, bueno, efectivamente también en los datos de encuestas se ve esa diferencia entre chicos y chicas, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la red, yo creo que digamos hay una parte que tiene que ver, ¿no? Y es el hecho de que hay una penetración del consumo de determinadas sustancias mayor entre los chicos, en el caso del cannabis que hablábamos, ¿no? Y luego hay un aspecto, y es que el consumo entre las chicas, como también saben todos, pues es más problemático entre los chicos, ¿no? Por lo tanto, una parte de ese discurso que habla sobre los problemas que genera el consumo del alcohol, su mala metabolización, la dispersión, etcétera, son más redundantes en el caso del discurso de las chicas que en el de los chicos, ¿no? Es decir, hay una presencia de este malestar al que me refería asociado a las drogas más problemático en el caso de las chicas, ¿no? No sé si... Sí, pues... Gracias. Bueno, creo... ¿Se me oye bien? Sí. Creo que es de todo sabido que en general el consumo de drogas ilegales está bastante más extendido entre la población masculina que entre la femenina. Yo tengo aquí los datos de la última encuesta escolar hecha a escolares de 14 a 18 años y tenía aquí 2 conclusiones, parece como si hubiera estado esperando la pregunta, ¿verdad? Estas 2 conclusiones son bastante rotundas. El consumo de todas las drogas ilegales está más extendido entre los chicos que entre las chicas. Y, sin embargo, el consumo de las drogas legales, tabaco, alcohol e hipnosedantes, que también es una sustancia por la que preguntamos en nuestras encuestas, está más extendido entre las chicas. Yo creo que esta es una pauta tradicional. Es verdad que la mujer en general se ha ido incorporando a todos los consumos de drogas y cuanto más joven, digamos, más en igualdad con los varones, pero aún así se sigue manteniendo una mayor proporción de consumidores masculinos en lo que afecta a drogas ilegales. En el alcohol, como ya hemos visto, pues es verdad que la cantidad de alcohol consumida es mayor siempre por los varones, pero la proporción es superior en las mujeres. Muchas gracias. La otra pregunta... Te recuerdo que tenía que ver con la red que elegían para hablar de una otra sustancia. ¿Qué preferencias tenían? Bueno, muchas gracias. Bueno, porque efectivamente también me alivia ver que bueno, ya más o menos
digamos que hemos contrastado hasta cierto punto los datos digamos, de carácter sociológico con lo que aquí obteníamos, ¿no? Que no siempre coinciden, también tengo que decirlo. Lo que pasa es que cuando no coinciden yo creo que es seguramente por sesgos en esta muestra, no en la otra, que es sistemáticamente mucho más adecuada, ¿no? Pero en este caso sí es verdad que en el tema de las chicas se produce este doble fenómeno que señalaba Francisco Rábago, es decir, consumen menos, pero hay una visión más problemática del consumo seguramente por su experiencia con la sustancia, ¿no? Con respecto al tema de las redes sociales, bueno, nosotros digamos teníamos una a priori y era que iba a haber mucho más mensajes en Twitter que en Facebook y se ha confirmado que es así, es decir, que a pesar de que en Facebook hemos encontrado bastante más de lo que en principio pensábamos. Pensábamos que Facebook iba a ser un complemento a Twitter y que en Twitter iba a estar la gran mayoría y luego, bueno, Telegram, Instagram, etc. Íbamos a encontrar también alguna cosa, pero hay mucho en Facebook, por lo tanto, esa idea de que la red social Twitter es una red que se acomoda mucho más al estilo de vida o a la cultura flash o a los elementos, digamos, identificadores o identitarios de los adolescentes, no necesariamente es así, por lo menos en este estudio. Decir que también, como es tan cambiante y va tan rápido, por ejemplo, aparece Twenty, que ahora es una red casi era muy de jóvenes, y Snapchat, esa sí que está vetada, porque precisamente la habilidad de los más jóvenes es conseguir que sean conversaciones privadas, pero así todo. Instagram es completamente pública y cada vez está, y en Instagram también has explicado ejemplos de cómo estaban. Y si me permites una cosa que quería decir, no he hablado del tabaco porque es que prácticamente no sale. O sea, nosotros no estaba excluido a priori en la búsqueda, pero realmente es verdad que del tabaco se habla muy poco. Ahora sí que